Buenas tardes, familia Vida Libre. Amada familia Vida Libre. Y qué agradable es saber que Dios está con nosotros en todo el tiempo. Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ruega porque lo dejemos entrar en nuestros corazones para obtener su paz, su alegría, su gozo y además su gran amor constante y perseverante. Bienvenido a esta transmisión Vida Libre en Adicciones Cotidianas de Habilidades Cristianas, y pues reciban un saludo de Héctor de León, pastor de la misma, y de... Jessica, un gusto, un placer. También mío, y creo que de la concurrencia también. Eso está... Sí, claro, que se escuche aquí, ya se escuchó en el cielo. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy importante y que yo le llamo el tema así como de los constructores. ¿Sí? Cuando haces un edificio, pasa el tiempo y se daña. Entonces se requiere de reparaciones. En este tema vamos a ver la importancia, cómo restaurar nuestras vidas a través de ofrecer, pedir o estar o cambiar nuestra actitud para con Dios y para con el prójimo. Y es bien agradable, en verdad, ya cada martes poder estar reunidos en estas instalaciones de Vida Libre, que bueno, prontamente estaremos cambiando de domicilio, pero ya se les notificará. Y saber que Dios, pues nos ama de tal manera. Acabamos de pasar el día de Pascua, o las Pascuas, como le quieran decir, donde la fe cristiana se basa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso nos ha enseñado mucho, que tal pareciera que nosotros, sus hijos, a veces decidimos morirnos y saber que vamos a resucitar. A veces decidimos esclavizarnos a alguna actitud, a algún hábito, un mal hábito, y después Dios nos libera. Entonces andamos en el constante de esclavizarnos y luego ser liberados, de darnos muerte con el pecado, y luego Dios nos resucita. Vaya, va y ven. Pero así es la vida de un cristiano, que a veces se confía de que las batallas las gana Dios, y claro que Dios las gana en todo momento. Ahora, ¿cómo hacer llegar un mensaje al infante, al adolescente que va con tendencia a ser adulto, al nuevo adulto, al adulto joven, al adulto mayor, pero todavía no mayor de 60 y más, sino de 33, 35 en adelante, y que iba a permanecer por 20 años, ya llegando a los 35, ahí pareciera que no sucede nada. Ahí permaneces, sí, ni te haces viejo, ni te rejuveneces, sino todo lo contrario. Ahí estás, renovado, joven por 20 años, físicamente. Pero hay personas que imagínate que a los 6, 7 años, un pequeño, que al tiempo va a ser adulto, empieza a dañar su estructura. Él no lo va a saber. ¿O acaso tú lo sabías? No. ¿Quieres que te dé una orientación en qué momento empezaste a destruir tu vida y después tienes que reparar tu vida? ¿Sí o no? Sí. Recuerda tu primera aventura, a qué edad y a quién fue y de qué manera. 1, 2, 3, comenzamos. Ay, fíjate, ese es el problema. No hay un ser humano que no mienta y se le olvida cuando miente. Y de ahí empieza todo el problema. ¿A qué edad consideras que un ser humano empieza a mentir? Tú, Yeye. ¿Tú a qué edad consideras? No, tú, ya vi que ya no te acordaste. A lo mejor nunca has mentido. Te mintieron que mentías, yo pienso. Pues desde que uno empieza a tener conciencia, como a los 4 o 5 años, pero en mi caso fue como en esa edad, 4 o 5 años. Allá te vas acordando. Sí. Sí. Te va a dar pena. Te va a dar vergüenza.
Y posiblemente puedas sentir culpa, pero no te preocupes. Dios sana todo, porque en Cristo lo tenemos todo. Pero Cristo tendrá todo de nosotros. Pregunta para todos. Yo volé. ¿Sí? ¿Sí o no, mi hermano? ¿Cristo tendrá tu corazón? ¿Sí? ¿Y tú tienes el corazón de Cristo? Ya vamos, esto se va a poner muy bueno. ¿Sí? Y no, el tema no se llama cuando mentimos, se llama hagamos restitución, o sea, hagamos reparación. ¿Sí? Entonces, si ya vimos el indicio, cómo un ser humano se empieza a dañar su estructura. ¿Cuál es su estructura? Mental, emocional, física y, por supuesto, dejamos de tener una relación genuina con Dios. Ok, entonces si ya vimos que desde abajo se empieza a mentir, entonces, ¿qué hay en el mundo? Mentiras. ¿Por qué hay en el mundo mentiras? Porque recuerda, el enemigo miente, roba y mata. Esa es su existencialidad. Para aquellas personas que les es difícil seguir a Jesucristo, porque piensan que seguir a Jesucristo se van a volver a aburrir. Es que yo creo que ha conocido puros religiosos aburridos y amargados, que de todo regañan. Y llega temprano porque si no, ya con ese puro tono del... Y llega temprano, ¡oh! Ya se lastimó el alma y empiezas con el ¡oh! ¿Sí? Y al final, ¿a qué horas llegas? Temprano, a las 6 de la mañana. Ok. Sí, sí, porque, por ejemplo, la edad del jovencito, que no va a dar nombres, obviamente, pero mi hermano D, ajá, y mi hermano Bo, aleluya, qué bueno. Entonces, pues sí. Pequeños, jóvenes, qué agradable es tener jóvenes aquí en las instalaciones. Sí me agrada que vengas, hijo, aunque tú no lo creas. Y con tu hermano, ay, es de chamaco, qué guapo se está poniendo ese muchacho, mira, que apenas tiene 11 años. Ahora cuando tenga 12, no, espérate que tenga 13. Pórtate bien, boy. Sí, estoy. Pórtate bien, porque si no, mira, vas a estar ocupando la silla de acá de mi hermano. ¿Qué dice Jesús? Dice, te la cambio, ándale, sí, no hay problema. No, pero cada quien lo suyo, cada quien lo suyo. Usted, fíjate bien, Jesús le echó tantas ganas que decía, mi mamá, no, mi mamá. Yo quiero estar en ese lugar de vida libre, ocupando esa silla de recuperación, porque me agrada estar alabando a Dios mañana, tarde y noche, adorándolo. ¿Y que se te concede, mi hermano? Unas cuantas dosis de cristal, ¿y qué crees? Bienvenido a Vida Libre. Ok, bueno, ya entrando en tema, dice, hagamos restauración. Lectura bíblica, Éxodo 22, 10, 15. ¿Le das lectura, por favor, Jessica? Sí. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos lastimado y estuvimos dispuestos a hacer enmiendas por el daño que les causamos. Ahora te vas a 22, 10, 15. ¿Sí? Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago, pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. A ver, vamos a tratar de entender estos versículos.
Esto es como si se estuviera haciendo un juicio inmediato. Reparar, pagar. Entonces estamos hablando de reparar y o pagar. A ver, el día que sale, por ejemplo, de aquí de los que están en vida libre con los 12 cimientos, ya terminan su proceso, como tú. ¿Sí? ¿Tu mamá está haciendo una inversión o está haciendo un gasto? No lo sé. Ella lo puede determinar. Tú lo puedes ver desde un punto de vista. Y ya sales, ya felizmente sales, te reinstalas en la sociedad. ¿Qué tipo de reparaciones se tienen que hacer con tu señora madre y padre? Piénsalo antes de contestar. Piénsalo. Porque a lo mejor tú no estás en un proceso de recuperación, no estás en un centro de rehabilitación de lo que es los 12 cimientos con la Alianza y Vida Libre. ¿Qué tipo de reparaciones tendrías que hacer a tu mamá, a tu papá, quizá a tus hermanos, quizá a tus tíos, a tus primos? Porque es muy fácil siempre exigir pagos de lo que nos hayan hecho. Si nos hicieron un daño emocional, pedimos un pago. Vamos a ver cómo es que pedimos un pago. Si nos causaron un daño mental, que sería un trauma, ¿cómo pediríamos ese pago? Si nos causaron un daño físico, ¿cómo nosotros pediríamos un pago? Te voy a poner un ejemplo. Hemos hablado de las heridas del alma, del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Se dice por la psicología que son las 5 heridas del alma que casi la mayoría de los seres humanos vamos padeciendo en el transcurso de nuestra vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la persona que fue rechazada le deben, porque sintió el rechazo y se tiene que hacer pues un análisis determinado, tenemos que ver el por qué. Ahora, vamos a tratar de verlo con este texto bíblico, o el que fue abandonado. Ahora, son cosas diferentes sentirse rechazado, sentirse abandonado, a ser rechazado y realmente ser abandonado. Ahora viene, ¿me siento humillado o soy humillado? En ese sentido. Hablar de la injusticia es algo muy profundo y de mucho análisis. Y la traición. Pero también te hablaba de la herida espiritual. ¿Qué pasa cuando de estas mismas situaciones una persona fue abusada por un religioso? ¿Cómo se va a restaurar ese problema? Sí, estoy hablando de cosas reales. Cuando dentro de una institución religiosa, una o un joven fue abusado sexualmente o violado o acosado, maltratado en ese sentido, en el área sexual. ¿Cómo va a repararse esos daños? Porque al tiempo puede ser a la inversa. Lo que recibo, voy a dar. No se puede dar lo que no se tiene. Ese es en esa área. Ahora, en el lado material, alguien pide dinero y no lo paga. Y terminas diciendo como cristiano, hermano, aprenda a perdonar. ¿Sí? ¿Pero no pagas? Perdonar significa, pide prestado y luego no pagues y solamente perdona. Todas esas situaciones se tienen que ver porque tienen un fundamento en el amor al prójimo y ese fundamento viene desde la educación para lo que tú hablabas, Yeye, conciencia. Recuerda que no nacemos o no nacimos con una conciencia. La conciencia se va creando en base o en la base de las enseñanzas familiares. ¿Sí? Porque vamos a ver las cosas. Una persona que nace en un hogar
donde todos son sicarios o asesinos o vendedrogas, pues el joven que van haciendo ahí, pues ese va a ser su hábitat y ese va a ser su conciencia. Para él va a ser normal secuestrar, violar, asesinar, etcétera y etcétera. ¿Cómo le vas a hacer para que entre en un estado de conciencia? En una conciencia de Dios, lo más difícil. Vas a decir, ¿qué tiene que ver con las reparaciones de daños, de hacer restituciones en la vida? ¿Y cómo? Entonces, aquí es donde entra la herida espiritual. Si todo ser humano es creación de Dios, ¿cómo es que se permitió todo ese tipo de situaciones? Y por eso la gente culpa a Dios. O mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no creo en las religiones, yo no creo en eso. Fue un invento del ser humano para el control de las masas sociales. Y ese tipo de argumentos aleja más a aquellas personas que muchas veces hemos tenido ese tipo de situaciones. Y bueno, vamos a hacerle así. Mira, préstamelo. Porque ahí. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces, nos regresamos, recapitulamos. Por ejemplo, estos jovencitos que están aquí de 11 a 15 años, tal vez vengan hoy y digan, ay, voy a ir con mi mamá. A ver qué hace. ¿Sí? Perdón. Salud. Disculpa. Y son jovencitos de 11, 12, 13 años. Voy con, con mi mamá a ver qué es lo que hacen en vida libre. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué le vamos a decir a esos jóvenes? ¿Qué es lo que le vamos a decir a esos jóvenes? ¿De qué manera? Tócale aquí y haces tierra. Y ya se acabó el problema. Entonces ahora vamos a estar haciendo tierra. Así somos. Entonces, aquí lo importante es, ok, si a un pequeño, que tú fuiste pequeño, tú fuiste pequeña, ¿por qué llegamos a adicciones cotidianas? ¿Por qué llegamos a recuperarnos de la adicción, del alcoholismo, de la drogadicción? Y socialmente es bien fácil decir, es que esta persona es así, y esta persona es asá, y lo empezamos a etiquetar. Todos hemos pasado por eso. Ahora, un cristiano que nunca ha bebido, que nunca se ha drogado, que nunca ha visto pornografía, que nunca ha mentido, que se le ha llevado bien, su problema de cómo va a ser una reparación es en base a sus juzgamientos de las personas que hemos caído en esclavitud de algún tipo de adicción y que para eso estamos aquí. Pero regresando, ¿qué le dirías a estos jóvenes que el día de hoy están aquí presentes? Yo agarro la tierra. ¿Qué les diría? Pues principalmente obedezcan a sus padres, escuchen a su mamá y a su papá, no desobedezcan, no se junten con malas personas, que si les incitan a hacer algo malo, no lo hagan. Se podrían arrepentir y podría ser la peor cosa que puedan cometer en la vida. Estudien, pónganle mucho esfuerzo al estudio. Conozcan a Dios, sigan a Dios, sigan a Jesús, hablen con Él, ámenlo, para que aprendan a amarse a ustedes mismos. Una vez aprendiendo a amarse, van a saber amar a su prójimo. No mientan, no roben, no se droguen, por favor. No se alcoholicen tampoco, por favor. Que si los llegan a invitar a una fiesta y les acercan una copa o alguna sustancia, alguna dosis, no la acepten, por favor, porque es lo peor que pueden hacer. A mí me hubiera gustado que mis hermanos
o yo tuviera tenido la confianza hacia mis padres y me hubieran dicho no lo hagas, no lo hubiera hecho. Porque empecé a los 13 años y no es grato tratar de olvidar las penas o el sufrimiento que uno vive en casa. Cuando se puede hablar, se puede resolver todo lo que hay en la situación familiar. También que los padres no metan a los hijos en los problemas familiares, porque nos afecta muchísimo. Confiar mucho en sus padres, platíquenle todo, todo. Derrumbar ese orgullo y contarle todo, todo a nuestros padres, para que no les llegue a pasar lo que a nosotros nos pasó, o en mi caso me llegó a pasar, que no tenía la confianza en mis padres, me fui con las malas amistades, me fui a probar el alcohol, me fui a probar las drogas, decaí en la perdición. Y no nada más eso, simplemente mis emociones no las contaba, no hablaba con nadie, y con la persona que yo hablaba también lo hundí en la depresión. Y ahora la veo en un panteón, es mi hermano menor. Que como hermanos se apoyen y se amen mucho. ¿Qué has encontrado en Vida Libre y Doce Cimientos, Yeye? Basado en lo que tú, en este mensaje que para mí es muy relevante, no nomás importante. Porque sí es muy importante dedicarle tiempo a la juventud. Creo que Vida Libre estamos llamados infancia, adolescencia, lo que es la juventud y en gran manera mujeres. Y lo voy a explicar ahorita para restablecer muchas situaciones sociales. Pero, ¿qué has encontrado en Vida Libre? Que, que dentro de todo, sé que estás luchando, nos conocemos o te conozco, sé que estás luchando, pero lo más importante es el valor que le estás dando a tu vida, el valor que le estás dando a tu vida y la fuerza, el fortalecerte para poder hablar de algo que hace un tiempo no podíamos hablar. No importando que estemos en cámara, quién lo pueda ver o no. A lo mejor nos está viendo una persona o dos, pero hoy me voy a encargar que nos vean miles, que vean tu testimonio, que aún te duele. Sí es cierto, Yeye, aún te duele, pero que estás en el camino de que el rato vas a decir, ¿se acuerdan? Entiendan, hace un tiempo, aquí, pero así, ¿ok? Entonces, ¿qué has encontrado? Para decir, pase lo que pase, de aquí no me voy. O como dice la alabanza, sin tu presencia, conmigo no vas, no me muevo. Ay, échale ganas. Dile. El amor de una familia. Aleluya. Hermanas que no tengo, el amor de un hermano. A ver, reconocer mis errores, ver que la del error o los de los errores no fueron mis padres, fui yo. Me han ayudado en mi depresión, porque ya van a ser 3 años después de la pérdida de mi hermano. Me han ayudado a salir adelante, que ya no me pongo mal cuando hablo de mi hermano, porque era a mi hermano el que más amaba, o el que más quería. A salir de ese mundo de oscuridad en el que yo vivía, porque yo me quería morir, porque me hacía mucha falta mi hermano, y me hace falta. Más que nada al amarme, el ver que sin una sustancia puedo volver a vivir, a ser feliz, que no todo es depresión, que no todo es soledad, que no todo es tristeza, que no todo es delincuencia, que no todo es una sustancia, que puedo seguir amándome, seguir amando a las demás personas, amar a la naturaleza y amar a Dios, porque yo me había desviado del camino. Me está ayudando este hogar a salir de esa depresión en la que me encontraba. Ya no quería estar con personas a mi alrededor, siempre con la mirada agacha hasta el caminar.
no reía, se me había perdido ese brillo en mis ojos. Siempre tratando de aparentar que todo estaba bien cuando en realidad me estaba muriendo por dentro. Más que nada, a estar en el amor. Al tener una familia aquí, porque es lo que tengo hermanas. Lo que nunca no sabía yo que era tener una hermana, porque tengo puros hermanos. Son latosas, son latosas. He tenido aquí hermanas a las cuales me han visto llorar, me han visto reír, me han visto enojarme, me han visto gritar, me han visto hacer un montón de cosas. Sí, me acuerdo. Me han ayudado a superarlas. Y más que nada me han dado su amor y el amor de Dios. Amén. Muy bien, Yeye, gracias. Quiero hacer esta anotación que en ningún momento preparamos el testimonio, fluye. Pero es bien grato escucharte, en verdad, los que hemos estado contigo todo este proceso, y es para mí en lo personal creo, y no demeritando nada, es bien grato. Porque este tema, Yeye, tú bien lo sabes, que cuando llegaste con nosotros ahora sí que era innombrable. Sí. Era de que casi, bueno, X, así está bien. Gracias, Yeye, la verdad, me agrada, y pues pido mucho a Dios por tu vida. Jesús tiene el control de tu vida. Ahora, el tema de hoy, las restituciones, la vamos a enfocar en el terreno material, ¿sí? Ok. ¿Cuánto un padre invierte en un joven en sus estudios? A ver. Mucho. Y siempre con la cuestión de decir, mira, es la herencia que te toca. Aprovéchala porque no va a haber más. Pero cuando es uno joven diciendo, y así dice, pero esa casa me la va a dejar a mí, ese auto me lo va a dejar a mí, pero estás pequeño, esa casa se va a envejecer, va a tener grietas, van a necesitar reparaciones. Ese carro posiblemente hasta se desviele, como la vida de un alcohólico, de un drogadicto. Entonces, creo que la mejor herencia que le puedes dar a un ser humano joven del género femenino o masculino se llama el amor de Dios, la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede suceder esto? Van a decir los jóvenes, ya va a empezar. ¿Cómo? Estando. Con que estos jóvenes vengan, algo va a suceder en su vida. ¿Sí? Cuando menos salen bien enojados. ¿Otra vez, ya viste, mamá? ¿Otra vez lo mismo? Algo sucede, pero ya van a hablar de otro tema, ya no van a hablar de papá o de mamá. Pero ahorita vamos a entrar para allá. Te voy a leer el texto bíblico donde dice, ahora, supongamos que alguien deja un burro. Luego se les olvidan las cosas en el mercado. Ok. Ahora supongamos que alguien deja, es que me iba a salir con una, la verdad. Pero no es así, no, hijo, es que la tengo aquí. Bueno, sí, ok. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere. Se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo que sucedió. Es que me acordé de una anécdota de mis padres, de mi madre, cuando íbamos a México a comprar, nos llevaba a comprar borra y compraba su peluche para hacer sus monitos. Y una vez nos acompañó mi papá, se le ocurrió acompañarnos. Y decía a mi mamá, no sé si fue de broma o de verdad, dejémoslo en supongamos, ¿sí? Déjalo que se adelante. Así dijo mi mamá. Y yo pues ya desde ahí ya como que ya iba entendiendo la conciencia que da la familia. Si te deshaces del burro, digo, si te deshaces del papá, se acaban los problemas. No sé por qué muchas mamás tienen ese pensamiento. Porque así lo han dicho cuando se andan en el mundo.
a ver a qué hora se desaparece este burro, ¿sí? Y luego se desaparece y luego anda, ¿dónde andará el burro? Pero bueno, ahorita vamos para allá. Y así dicen, deja a tu papá que se adelante. Y por alguna situación mi papá me dijo, dice, no me separo de tu mamá, porque lo que quiere es que me pierda. Y por eso me acordé, no es que quiere decir que le esté poniendo una connotación, sino cómo el ser humano busca perder cosas y luego está sufriendo. Entonces dice, una oveja o cualquier otro animal, ¿cualquier otro qué? Animal. Al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie lo vio. Nadie vio lo que sucedió. Hasta ahí está un argumento, ¿no? Una historia, por decirlo así. Se trata de alguien, o sea, una persona, otra persona, ¿cuál sería? El vecino o la vecina, y una cosa, un animal, ¿sí? Y un suceso. ¿Cuál sería el suceso? La muerte, se lastima, a alguien se le ocurre y dice, ay, pobre burrito, está descuidado y todo chirgo, y se lo lleva para alimentarlo mejor, ¿sí? Pero nadie ve lo sucedido, o sea, hasta ahí, nadie vio. Dice, el vecino tendrá que hacer un juramento. Y dicen, no jures. A ver, ¿quién te enseñó a no jurar? ¿Quién te dijo que no jures? Sí, diga. ¿Quién te enseñó a que no jures? Dice, hacer un juramento en presencia de quién? Del Señor. Cuando yo andaba allá en el mundo, le decía, mira, ya no vuelvo a beber, juraba. ¿Sí? Porque esto significaba que era el Señor. Pero no le hice caso porque pues mis dedos no tienen fuerza, ¿verdad? Entonces dice, si el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Ok. ¿Hizo un juramento ante quién? Ante el Señor. Pero también aquí nos va diciendo en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, ¿cómo el Señor confirma? Porque aquí está hablando de Dios. El Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no exigirá ningún pago. Pero ¿cómo el Señor confirma que el vecino no se robó, no lastimó, él no tiene que ver nada en el suceso? ¿Cómo lo va a confirmar el Señor? ¿Cómo? Vas a ver. Entonces, dice así, pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Aquí, ¿quién es el culpable? ¿El que lo cuidaba o el que se lo robó? Claro, entonces el que roba tiene que pagar. Váyanse preguntando, porque el Señor va a confirmar. ¿Alguna vez han robado, jóvenes? Sí. ¿Los pequeños? Ok, déjenlo así para que luego no digan, ya ves, mamá, nomás llevas a que nos exima. Ya no vamos a ir. Entonces dice, deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, fíjate bien, si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. ¿Ok? Si alguien pide prestado, ahora viene otro punto, si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta.
A ver, si alguien pide prestado un animal a un vecino, pero hoy no hay animales, por eso hablé de dinero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya entendió? ¿Le deben a usted dinero, hermano Jesús? Pida todo el adeudo. Aquí dice, ¿sí? Aquí dice total y absoluto. Nada más empieza a pensar a cuántas personas le prestaste dinero, hermano. Hacía tus ojitos así. Así, y empieza a conectarte con el ser poderoso. Padre, tú que estás en los cielos, dime dónde tienen el dinero para que me paguen. Tienes derecho. ¿Estás de acuerdo? Y ella se pone bien contenta. ¿Pero has pedido prestado? ¿Sí? Ok. Pero, ok, con el dinero que te deben, ¿sí? Se lo vas a dar a tu mamá para que ella pague tu estancia y así tú no debas. ¿A poco no es bien hermosa la palabra? Si alguien debe, ya señor, ya entendí, ya voy a pagar lo que debo. Todavía aguántame tantito. ¿A poco no está muy buena esta enseñanza? Para los que tienen que cobrar dicen, ¡ay, señor, aleluya! Pero los que tienen que pagar, ¡ay, para qué vine! Ahora, ese es el dinero, ¿eh? Por eso les dije, por ejemplo, jóvenes, ¿alguna vez han echado mentiras? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto le deben a quien le mintieron? ¡Aleluya! Porque es un daño emocional y mental. Yo les dije, les voy a decir cómo se hace un trauma y cómo se hace un daño emocional. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, ¿sí? Tampoco se exigirá ninguna compensación, por lo que los posibles daños están incluidos en el alquiler. ¿Sí? Así es de que, ok, ¿ya vamos entendiendo esto de las reparaciones de daños? Sí. ¿Sí? Si mentiste, ¿qué tipo de daño estás haciendo? Mental, emocional, económico. ¿Qué tipo de daño? ¿Alguien siente que debe algo? Sí. Sugerencia, familias de los que están aquí, de las que están aquí, cuando salgan, tendrán que trabajar y de lo que trabajen, 1%, lo vamos a poner barato, el 35% de sus haberes tiene que regresar a las arcas del quien pagó la estancia hasta completar el pago absoluto y total. Eso no les dio risa. Pero vas a ver, me van a poner en comentarios, esa sugerencia está hermosa. Imagínate que llegue a todos los centros de rehabilitación cristianos, a todos los centros de rehabilitación seculares, y que todos digan, entonces ya los metimos. Y todavía dicen, vienen y nomás me avientan aquí a los 12 cimientos, vida libre. Te trajeron a un lugar de Dios donde te van a hacer responsable. Ok. ¿Entiende? Abigail. No, Abigail está contenta, dice, a mí me deben. Hay que cobrar. Sí. Hay que cobrar para financiar a otros prospectos. El amor de Dios corre por nuestras venas. El servicio es mi pasión. Sí, claro. Porque el servicio a Dios, aparte de dar recuperación, ¿qué crees que te da? ¿Qué me da? Paz. No paz. Paz. Ok. Ahora sí, vamos. Lee el primer extracto del desglose, por favor.
Las disfunciones familiares nos afectan de distintas maneras. Algunos de nosotros nos convencemos de que somos unos irresponsables y continuamente nos recriminamos a nosotros mismos. Otros reconocemos nuestro comportamiento irresponsable, pero tendemos a excusarlo diciendo que es a causa de todo lo que hemos sufrido. Incluso otros ni siquiera somos conscientes de nuestra conducta irresponsable, pero repetidamente tenemos problemas con otras personas porque no respetamos su propiedad. Ok, ¿cómo lo entendemos? Dice, las disfunciones familiares. Yo te hablaba de una mentira, nada más de una mentira. Desde ahí empieza la disfunción familiar. A veces se piensa que la disfunción familiar es cuando ya están las alegatas, los gritos, las gritonerías, pleitos, quizás hasta físicos, ¿sí? Eso ya es la consecuencia de que internamente hay una disfunción, ¿sí? No estoy funcionando, ¿sí? Ahora, si yo no funciono con Dios, ¿cómo voy a funcionar en la tierra? ¿Quién te enseña a ser funcional desde la pequeña edad? ¿Sí? ¿Quién? Si tu papá no te enseña a ser funcionable o funcionar adecuadamente, tú te vas a justificar, y aquí lo dice, toda tu vida te vas a estar justificando por lo que me enseñaron. Perfecto, te lo acepto, te lo acepto. Pero al llegar a Cristo, al llegar a vida libre y te enseñamos las enseñanzas de Jesucristo, ya no hay justificante. Entonces de aquí viene el parteaguas. Dejas de mentir, dejas de vivir una vida ingobernable que llevamos en hagamos una restitución con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Nos dejamos de mentir, dejamos de robar, dejamos de argumentar y nos metemos en un orden con el Señor. ¿Sí? Ahí paramos el problema. Pero dice, algunos de nosotros nos convencemos de que somos unos irresponsables y continuamente nos recriminamos a nosotros mismos. Ok, ya dijiste, sí soy irresponsable y es que por eso me pasa esto y por eso me pasa lo otro. Te recriminas. Es como si ahorita al joven le digo, sacaste un 10. Y me dice, sí, saqué 10. Y para la próxima vez que venga y le pregunto, ¿qué sacaste? Un 7. Muchas veces él se puede recriminar. Muchas veces él se puede recriminar o nos podemos recriminar y algunas veces lo hicimos. Pero algunas veces le recriminan. Y ahí está. Por eso dice, las disfunciones familiares. No se puede reparar un daño de mucho tiempo sin regresar y ver de dónde nació la disfunción, de dónde nació el daño. ¿Por qué una persona empieza a mentir a temprana edad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la necesidad de mentir? Por eso cuando le voy a dar consejería a alguien, ¿ya estás dispuesto a corregir tu vida? Sí. Pero antes de que empecemos, lo primero que tienes que hacer es despojarte de esto, más lo otro, más aquello. No. Entonces, hasta que estés dispuesto a seguir una sugerencia en beneficio de tu propia restauración, basada en el amor en Cristo, hablamos. Porque la gente que no está dispuesta, entonces, está aferrada a su justificación de un pasado. ¿Por qué? Porque dice, otros reconocemos nuestro comportamiento irresponsable. Una persona irresponsable va a tener que restituir muchas situaciones en su vida. Siempre va a estar justificando, me hicieron. Sí, está bien. ¿Abusaron de mí? Sí, ya abusaron de ti. Se duele, es sufrir, es mucho dolor y mucho sufrimiento un abuso sexual de la índole que sea. Pero toda tu vida te la vas a pasar justificando para que posteriormente puedas llegar a ser también un abusador o un violador. Entonces, aquí hay un problema. No puedes, de los daños de un pasado, no se pueden estar justificando el dañar en un presente. ¿Cómo se van a reparar esos daños? Veamos lo que sigue. Entonces dice, otros reconocemos nuestro comportamiento irresponsable, pero tendemos a excusarlo diciendo que es causa de todo lo que hemos sufrido. Ok, ya lo hablamos. Incluso otros ni siquiera somos conscientes de nuestra conducta irresponsable. Ni siquiera. ¿Por qué?
porque en la vida no se fue haciendo la confrontación. Mira, esto, porque si nos la pasamos diciendo, no hagas esto, porque Dios te va a castigar. No estás confrontando un posible daño, un posible pecado. Estás imponiendo tus irrazonables formas de vivir con ideologías de un pasado, hasta tradiciones o, como muchas veces se dice, costumbres, pero nada es real. La conciencia la vas a ir creando a partir de que aceptas a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que para aceptar a Jesucristo sí hay una condición, arrepentirse de los pecados. El primero es porque mientes, el segundo es porque robaste. Ahora, ¿cómo vas a restituir un daño de esa índole? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, incluso otros ni siquiera somos conscientes de nuestra conducta irresponsable, pero repetidamente tenemos problemas con otras personas porque no respetamos su propiedad. Yo pregunto, ¿dónde empieza la propiedad de otra persona? ¿Dónde empezaría? Basado en lo que estamos hablando del burro, del vecino, de todas esas suposiciones que podemos llevar a nuestra imaginación, pero que muchas veces son hechos reales. ¿Hasta dónde empieza el no respetar la propiedad? Hablamos en términos materiales, pues es cuando alguien se brinca un hogar a robar. Si lo agarran, ¿qué crees? Digo, y lógicamente, no sé en este momento, pero vamos a suponer que lo agarra, lo detiene la policía, lo pone a disposición de un juez, el juez le hace su juicio, su sentencia, debe de haber una sentencia de pago. ¿Sí? Imagínate un ladrón que tiene que pagar todo lo que robó. Todo lo que robó. Absoluto. Ya no hablemos de intereses, porque Dios no cobra intereses. Todo lo que robó. Yo les daba, ¿te acuerdas que les daba un tema? Porque aquí en Tula Hidalgo, se dio la situación de que jovencitos graciosos, muy graciosos, jajaja, ¿sí? Que robaban con una 22 gas bam bam, ¿sí? Y se robaban el cable para telefonía, se la robaban. Ja, 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 nos robamos. En la noche le hicimos y ja, ja, risa y risa y risa. Ok, ¿a quién le robaron? Les pregunté yo. No, pues es que a la compañía. Y bueno, si la compañía es privada, le está robando una compañía privada. Pero si es la compañía, por ejemplo, vamos a suponer una empresa paraestatal, no le está robando a una compañía, le está robando a la nación. Y la nación son 130 millones de mexicanos, infantes o maduros, pero le debes a la nación. ¿Cómo vas a reparar todo ese daño si te robaste la fibra óptica, de todo el cobre que te robaste y te lo fumaste en el crico? O luego andabas gastando ahí comprando pornografía. Disfuncional, aquí dice disfunciones. Empezó la mentira, fíjate, una mentira de los 6 años, hasta dónde va a llegar en consecuencias y después para reparar los daños. Con Jesús es muy sencillo, en verdad es muy sencillo. Buscar el arrepentimiento genuino, ¿sí? Y pagarle a Dios a través del arrepentimiento y cambio de actitudes. Pero eso no te exime de que tienes un problema en la sociedad. Ahora, es real cuando dice, bueno, te meten al bote y como no tienes para pagar, vas a pagar una sentencia de 5, 10, 15 o 20, 30 años. ¿Quién crees que va a sufrir todo ese tiempo? Por una mentira que nació a los 5 o 6 años y que fue creciendo y fue creciendo. Y después se fue justificando. Es que mi mamá me golpeó, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá me rechazó, es que mis hermanos fueron injustos conmigo. ¿Sí? Es que la novia que tuve me traicionó, se fue con otro o con otra, según sea el caso. Me humilló.
Y hasta te lastimas porque yo me volteo a ver y digo, es que de seguro me dejó porque estoy gordito, pero no hago nada por ponerme a dieta, bueno, no restablezco, no reparo los daños. I'm sorry. ¿Sí? Y ahí andaban. Y les digo, ok, mira, si de ese tramo a ese tramo están conectados 100 o 200 usuarios, ¿a quién le estás robando? Porque la compañía no pierde, la compañía le sigue cobrando al usuario. ¿A quién le robaron, Gigi? A la compañía, al usuario. ¿Y qué pasó ahí? Ah, ¿verdad que no hay respuesta? Bueno, ¿quieres que te salve? Sí. ¿Sí? Ah, eso lo paga un seguro a la compañía, pero ese seguro puede venir de un pago gubernamental, lo que se llaman subsidios. Papá terrenal, o sea, tu papá gobierno te rescató. Tu papá celestial te perdonó. Es tiempo de cambio. Y empiezas a restituir tu vida. Y a estos jovencitos les empieza a decir, lo que tú acabas de decir, Yeye, con todo dolor y sufrimiento, no lo hagan. No lo hagan. Porque después para salir, ay, ponerse a pleito con papá y mamá es lo más fácil, ¿sí o no? Sí. Fácil. Es que tú, mamá, ya me tienes hasta aquí. Ya estoy cansado, estoy cansada, porque tú toda la vida, y esto. También hay que comprender que las amas de casa están acostumbradas a regañar por todo y por nada. Y cuando se les va al marido, regañan al hijo. Y cuando se va el hijo, ¿a quién regañan? Al ahijado. Aquí. Bueno, dice en Éxodo 22:14, leemos, y alguien pide prestado un animal a un vecino, y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. ¿Esto qué significa? Miren, yo me endeudé muchísimo, con mucho dinero, que no sabía qué hacer, y te puedo decir que el único que ha solucionado el problema ha sido Dios. Yo nomás me dediqué a trabajarle, ¿sabes qué? Yo aquí estoy, comparto tu palabra. Dios es grande, Jesucristo Salvador y el poder del Espíritu Santo y lleva el mensaje de las buenas noticias. Y estoy a punto de terminar de pagar una deuda que llevo más de 12 años, por lo que haya sido. Pero la deuda era conmigo mismo. ¿Cómo voy a restaurar el daño que me ocasioné por no haber creído en Dios en su tiempo? Ese es el daño que yo te quiero hablar. Porque de los daños terrenales, perfecto. Oye, le pido perdón a mi mamá. Y mi mamá me va a perdonar. Seguro estoy. Y lo único que me va a decir, ¿sabes qué me va a decir? ¿Va? Pero está bien, hijo. No tengo nada que perdonarte. Porque así son las jefecitas, hermosas y preciosas. Se ponen todas neuróticas y dicen, ¡ay, qué voy a hacer! Miren, se hacen así. Estoy peinado, ¿eh? Meten sus manos aquí y le hacen, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, qué voy a hacer! Ya pasó. Ya cuando llega el hijo dice, perdóname, papá o mamá. Está bien, hijo, pero te voy a pedir un favor. Y por dentro el hijo dijo, ay, viene, pero sí, mamá. Échale ganas a tu escuela, pórtate bien, hasta cambia su vocecita hermosa, échale ganas a tu escuela. Mira, ya no te juntes con esos chamacos, te han visto a la 1, 2 o 3 de la mañana en la calle, ¿qué andas haciendo fuera del hogar? Hijo, por favor, te amamos, ¿entiendes? Ya, pero hasta ahí, ¿ok? Sí, porque ya, si no se eleva la voz. Y así son las madres. Y los padres dicen, no te arrodilles, hombre. Así son las cosas en la vida. Por dentro dicen, qué bueno que ya se arrepintió mi hijo, pero por fuera tiene que demostrar fortaleza. Ajá, ¿ok? Entonces dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, dice el Salmo 32:21. Los perversos, ¿sí? Híjole, si alguien le debo y que ya se me haya olvidado y que vean este video,
Me van a llevar las solicitudes de págame. Y yo voy a estar así. Ya pronto. Pero hasta el último. Es que eso es real. Si debes, paga hasta el último centavo. Así te cueste la vida, hasta el último suspiro. Aquí en la tierra no dejes deudas. ¿Sí? Paga. Entonces dice, los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Yo volé. ¿Qué estamos haciendo en Vida Libre por las personas con adicciones? Vamos a echar la mano en el nombre de Jesús. Vamos a ayudar en el nombre de Jesús. Dice, la Biblia nos dice claramente que es importante que seamos responsables. Fíjate bien, aquí ya entramos a la recuperación. La Biblia nos dice claramente que es importante que seamos responsables con las cosas que pedimos prestado. Si hemos actuado de manera irresponsable, quizás pensemos que estos versículos nos declaran personas perpetuamente malvadas. Sin embargo, la palabra que se traduce como perverso se refiere a alguien con una moral equivocada o que actúa mal. Dios considera el comportamiento irresponsable como una mala acción que se puede corregir. Por eso se pierde la alegría. Por eso muchas veces dices, a ver, enséñame tus ojos. ¿Por qué tanta tristeza? Ay, ¿ya se adivinó? Y ahora resulta que ya ve los ojos. No, recuerda que los ojos son la ventana del alma. ¿Sí? ¿Te cayó una paja en el ojo, hija? Entonces dice, Dios considera el comportamiento irresponsable como una mala acción que se puede corregir y no piensa que las personas que lo practican no tienen remedio. Fíjate el pensamiento de Dios, porque si venimos de Dios sabe que podemos restituir nuestra vida por una vida pasada por una vida nueva en Cristo Jesús. Debemos hacer restituciones, ahora sí, debemos hacer restituciones a las personas que hemos lastimado por ser negligentes o irresponsables con el uso de su propiedad. Hay que pagar. Jóvenes, cuando salgan de su proceso, se ponen a trabajar para restituir un poco a sus padres. Se ponen a trabajar para pagarle a aquellas personas a quienes les pidieron prestado y no han pagado. Les va a dar mucha paz, les va a dar mucha tranquilidad. Van a hacer su propia reparación, o sea, se van a restituir ustedes. Y si uno se restituye, créemelo, que es muy fácil hacer una reparación hacia afuera. Si fue un daño emocional, una humillación, pedir perdón o solicitar un perdón de las personas es muy importante. Si humillé a una persona y la dejé traumada, pues también, si está al alcance, también hacer esa restitución. Dice, estas regulaciones acerca de la indemnización por pérdidas de la propiedad se relacionan con la recuperación en cuanto a los límites personales y la rendición de cuentas diario. Tus pensamientos pecaminosos, tus sentimientos muchas veces de resentimiento o de odio. Es natural que esperemos que los demás miembros de la sociedad respeten nuestros límites y bienes personales, y de igual manera esperemos recibir la compensación apropiada cuando dichos límites son violados a nuestros bienes son destruidos. Una parte importante del plan de Dios para una sociedad saludable es la responsabilidad por las acciones que afectan a otras personas. Aquí voy a dejar abierto un tema. Miren, en la educación, y hablaba, en la educación de los infantes es importante saber a quién le corresponde y a quién se hereda. ¿Sí? Porque vamos, en la cultura mexicana es muy común que en la educación de los hijos intervenga mucha familia.
Es muy común. Quitándole la autoridad a quien le corresponde, a los padres. Entonces, algo que he aprendido de la palabra, ubicar lo que cada quien le corresponde. Si soy padre, tengo que venir a la palabra, porque si hay educación para padres, si hay guía para padres. Hoy no podemos decir que no hay guía para padres. Entonces, si tú sigues argumentando que no hay guía para padres, vas a seguir siendo disfuncional y puedes dañar al inocente que apenas va a empezar a vivir. Y al tiempo vas a tener consecuencias de alcoholismo, drogadicción, ingobernabilidad, vagancia, poco interés por las cosas productivas de la vida. Entonces, dejar que cada quien tome su rol. Yo soy un buen abuelito o abuelo, según cómo se eduque. Disfrutar, compartir tiempo, compartir economía, compartir conocimiento, pero lo más importante, compartir la fe con un nieto. Sobre la educación, sobre lo demás, le corresponde a su papá y a su mamá. Si en un dado caso mis hijos fueran irresponsables, buscaría la Biblia hasta donde me hago responsable, porque también tendría que llevarlos sobre una guía. Todo está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Fíjate qué hermoso es cuando empiezas a funcionar a través de la gracia. Y siendo así, pues yo te doy las gracias por estar con nosotros, a Ángel Regis, a Karen Tiburcio, Juanita Rodríguez. Saludos, pastor, saludos, Juanita, un abrazo. Las extrañamos el domingo, espero todo esté bien. Alibú, ¿ok? Alibú y Francisco Jesús Larios Miranda. Pues gracias por estar con nosotros y esperemos que este tema pues sea de restitución, de restauración para nuestras almas, que nos dé descanso y pues yo lo único que te puedo decir, que recibas el amor, la paz, la alegría y el gozo de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Bendigo tu vida en su santo nombre y que tengas una bendecida y tarde noche.